Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este lunes 12 de diciembre del año 2022. Aprovechando que hoy nuestro presidente del gobierno no ha asaltado ninguna institución más, no ha cerrado otro pacto con los separatistas para cargarse el Código Penal, no ha rebajado las penas a los delincuentes, bien sean de abusos, de malversación, de sedición, y al mismo tiempo le ha amenazado con penas de cárcel a jueces o empresarios. Aprovechando esta pequeña tregua, que ya les digo, a las 8:30 se ha acabado porque vamos a conectar con el Congreso para contarles lo que se ha aprobado ahí. Me gustaría hablarles, con toda la pausa que se merece, de un asunto que está pasando más desapercibido de lo que, en mi modesta opinión, se merece. Como ya saben que nos gusta en este programa contarles las cosas bien, o por lo menos tratamos de contárselas bien, de forma completa, pausada y en orden cronológico, lo primero que tenemos que hacer ahora mismo, Isaac, es irnos hasta el 21 de abril del año 2021. Ese día, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid decidió imputar por un posible delito de malversación a 15 altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez. El motivo de esa imputación, de esa investigación, era el polémico rescate de más de 50 millones de euros con dinero público a una aerolínea venezolana llamada Plus Ultra. Entre las 15 imputadas aquel día estaba la entonces secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva. 3 semanas después de esta imputación, Ana de la Cueva, que había sido nombrada para el cargo por Nadia Calviño, dimitió. De la Cueva fue la que, como número 2 de Economía, aceptó los informes favorables al rescate de Plus Ultra presentados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Era su cargo, otra cosa es su opinión, pero ella fue la que, como número 2 de Economía y miembro del consejo que tenía que valorar este asunto, dio por buenos esos informes. Como recuerda hoy Carlos Segovia en el diario El Mundo, ni Ana de la Cueva, ni Nadia Calviño, ni nadie del Ministerio de Economía vincularon la dimisión de la exsecretaria de Estado con la imputación por un juzgado de Madrid, sino más bien al contrario. La mano derecha de la ministra se iba por razones personales de fatiga y de estrés en la preparación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, con el que el Ministerio de Nadia Calviño ponía en marcha la recepción de los famosos fondos Next Generation. No sería la única que dimitiría y que ha tenido relación con los fondos europeos o con la captación de fondos. Pero el caso es que, como la dimisión se produjo 15 días después, más o menos, de la imputación, pues hay quien dijo, oye, habrá dimitido por estar imputada. Pero lo que se contó en ese momento es que de la Cueva había terminado un ciclo que se inició en 2018, cuando Nadia Calviño le confió el ser su número 2 en la Secretaría de Estado de Economía. Incluso se dejó caer que Ana de la Cueva iba a pedir una excedencia en la función pública porque llevaba toda la vida como técnico comercial, creo, en el Ministerio de Economía. En la información de Carlos Segovia que les he citado antes se añade lo siguiente. Como se la suponía cansada y necesitada de un gran periodo de descompresión, Ana de la Cueva sorprendió de nuevo al aceptar, apenas 2 meses después de su dimisión, la presidencia del Patrimonio Nacional, una entidad pública que tiene además el difícil reto de rentabilizar el importante pero costoso proyecto de la Galería de las Colecciones Reales.
Bien, Isaac, y ahora que hemos refrescado la memoria tú y yo y también de nuestros oyentes sobre cómo llegó Ana de la Cueva a ser la presidenta de Patrimonio Nacional mientras estaba y sigue estando imputada por un supuesto delito de malversación, volvamos al presente más cercano. Porque el pasado 23 de septiembre, Patrimonio Nacional publicó las bases de la convocatoria para un puesto de coordinador de estrategia comercial y de marketing. En el documento de esa convocatoria se dejaba claro que la aprobación de la selección del coordinador de estrategia comercial y de marketing iba a corresponder directamente a la presidenta de Patrimonio Nacional, es decir, que sería Ana de la Cueva la que tendría la última palabra sobre a quién había que fichar. El 2 de diciembre, viernes, de hecho, el viernes con el que hemos iniciado el macropuente por la Constitución y la Inmaculada, que algunos han podido disfrutar hasta ayer mismo, y no miro a nadie, vizcaíno. Pues el viernes 2 de diciembre, la propia presidenta de Patrimonio, Ana de la Cueva, firmó la contratación de la persona elegida para ocupar esa plaza. 4 días después, el 6 de diciembre, festividad de la Constitución, el diario El Mundo desvelaba que la persona elegida era nada menos que Ignacio Manrique de Lara Fernández, el marido de Nadia Calviño. Cuando el diario El Mundo le preguntó a Patrimonio Nacional por esta contratación, la respuesta textual fue: se hizo una convocatoria pública siguiendo el procedimiento habitual de Patrimonio Nacional para puestos de alta dirección. Se hizo una valoración de los méritos exigidos por la convocatoria y se le adjudicó porque obtuvo la máxima puntuación. Cuando El Mundo preguntó a Patrimonio Nacional si no había causado cierto recelo durante el proceso de selección que el candidato elegido fuera el marido de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, ya no hubo respuesta alguna. Pero ese mismo día, los periodistas no solo preguntaron a Patrimonio Nacional, sino que al leer la noticia en la prensa, le preguntaron a Nadia Calviño, que estaba en Bruselas, por esta cuestión. Escuchen la respuesta de la vicepresidenta porque es la única que ha dado hasta ahora sobre este asunto. Hombre, usted sabe bien que llevo 4 años y medio escuchando todo tipo de ataques personales absolutamente injustificados. Creo que Patrimonio Nacional ya ha dado información muy detallada sobre ese proceso y no tengo nada que añadir. Pues en ese momento, 6 de diciembre, Calviño no tenía nada que añadir. Pero es que 2 días después de estos 13 segundos de declaración, fue el Confidencial el que aportó más detalles a lo que ya empezaba a ser un escándalo político de cierto tamaño. El puesto del marido de Nadia Calviño en Patrimonio Nacional no existía hasta ahora. Resulta que Ana de la Cueva no solo eligió al marido de su amiga y ex jefa para ese puesto, no solo rubricó su fichaje personalmente, sino que fue ella la que creó ese puesto como presidenta de Patrimonio Nacional para colocar en él al marido de la persona que le había colocado a ella al frente de Patrimonio Nacional un año antes. Cuando el Confidencial preguntó a Patrimonio Nacional por esta cuestión, la respuesta fue que Ignacio Manrique de Lara Fernández había obtenido la mejor calificación de entre las 8 candidaturas presentadas y que el sueldo es menor que el que se abona en el sector privado para puestos de similares características. Ese mismo jueves 8 de diciembre, Juan Malamet publicó la siguiente noticia en El Mundo. Patrimonio Nacional ocultó información sobre el concurso a los que competían con el marido de Nadia Calviño. Ni el salario,
ni los criterios de evaluación, ni la baremación de cada uno de ellos, ni si el currículum pesaba más que la parte práctica, ni los pormenores del contrato, ni las condiciones laborales, ni la fecha de resolución, ni los nombres de los aspirantes, ni siquiera la puntuación obtenida. Toda esa información se le ha negado a los candidatos que optaban a la misma plaza que el marido de Nadia Calviño. ¿Y quiénes eran los otros 7 candidatos? ¿Qué perfil tenían? ¿Qué currículum tenían? ¿Con qué experiencia laboral afrontaban ese concurso? Pues no lo sabemos, de momento. Y no lo sabemos por la razón que el sábado 10 de diciembre publicó en este caso El Debate. Patrimonio Nacional blindó la candidatura del marido de Calviño con una cláusula de confidencialidad. Resulta que Ana de la Cueva incluyó una cláusula de confidencialidad en el proceso para contratar al marido de su exjefa. Y de esta manera se aseguraban que cuando se hiciera público el decreto de contratación, nadie iba a conocer el nombre de los otros candidatos que optaron junto a Manrique de Lara al puesto en este organismo y qué currículum tenían. Ayer Carlos Segovia aportó esta información al serial. Para Tony y Silvia va a ser una serie de pasos en el que ellas van a vivir una experiencia hasta celebrar su 50 cumpleaños. Una de las aventuras más inolvidables de vuestra vida. Nuestra intención, Programa, viaje, es que no entiendan nada de nada. El Gran Sarao, un programa original de TNT con Silvia Abril y Tony Acosta el jueves 15 de diciembre a las 10 en TNT. Y disfrútalo en Vodafone Televisión. Titular de El Mundo. El marido de Calviño no tenía futuro en su actual empresa. No le dábamos tareas clave y no hace falta contratar a nadie en su lugar. Sus responsabilidades las asumirán la responsable de ventas. Esto es lo que han dicho desde la todavía actual empresa privada donde trabaja en la cuestión del marketing el marido de Calviño cuando les han preguntado por vaya roto, os va a hacer patrimonio con el fichaje, ¿no? Este lunes 12 de diciembre, todo este embrollo se ha complicado todavía un poquito más, porque nos hemos enterado de que la presidenta de Patrimonio Nacional ocultó al Consejo de Administración el fichaje del marido de Nadia Calviño. Distintas fuentes próximas a la cúpula de Patrimonio Nacional le han confirmado al diario El Mundo que el Consejo de Administración no fue informado en ningún momento de que estaba optando a un puesto de alta dirección el marido de Nadia Calviño, y mucho menos que iba a ser a él al que se le adjudicara esa plaza. La ocultación de un nombramiento tan sensible para la reputación de Patrimonio Nacional ha provocado, según informa este periódico, un fuerte malestar en importantes consejeros de Patrimonio Nacional. Abro comillas. En cualquier banco o empresa un dato de tal impacto reputacional se comunica al Consejo de Administración. Esto es lo que dicen las fuentes consultadas, que añaden: es un escándalo tanto por quién es él, quién es su mujer, quién es la presidenta de Patrimonio Nacional y por cómo lo han atado dándole la máxima puntuación en todos los apartados. Esto reprocha otra de las fuentes consultadas por el diario El Mundo. Pero es que también hoy El Debate recuerda que en otras convocatorias Patrimonio Nacional sí ha publicado el nombre de los otros candidatos al puesto y las calificaciones que obtuvieron. Y ponen ejemplos. Hace tan solo 4 días, o alguno más, porque fue el pasado 5 de diciembre,
publicaron en Patrimonio Nacional un documento en el que se daba a conocer los resultados de uno de los exámenes para el ingreso de personal laboral en el Consejo de Administración por el Sistema de Promoción Interna en Patrimonio Nacional. Bueno, pues en ese documento aparecía el nombre y los apellidos de los candidatos, el número de aciertos, errores y espacios en blanco del examen al que se tuvieron que enfrentar, los puntos que obtuvieron y si el resultado fue apto o no apto. Pero es que ese mismo día también se revelaron las notas de las personas que se habían presentado al concurso de 2 plazas de personal laboral temporal de Patrimonio Nacional. En esa ocasión se publicó, además de la identidad de las personas que concurrieron a las pruebas y las notas que sacaron en las distintas fases de las pruebas, los méritos profesionales, los méritos formativos, la entrevista personal y la puntuación total del concurso. Es decir, que para 2 plazas de personal laboral temporal, todo transparencia, todos los nombres, todas las notas, todos los méritos, todos los currículums, entrevistas y puntuaciones, y para un alto puesto creado de forma expresa, que se ve que en Patrimonio Nacional necesitaban a alguien con mucha experiencia en marketing. Para un coordinador, ¿todo es opacidad? Se lo repito. Para 2 plazas de personal laboral temporal, según la información que les acabo de dar, se publican todos los detalles de... Oye, pues mira, se presentaron fulanito, menganito, en la entrevista fatal, muy bien, vino hecho unos zorros, las notas por aquí, es que el otro tenía un currículum, pero para el cargo, se lo voy a buscar porque yo creo que merece la pena, el cargo de coordinador de marketing, coordinador de estrategia comercial y de marketing, para eso una cláusula de confidencialidad para que nadie pueda saber con quién competía el Marino de Calviño, qué currículum tenía y qué notas sacaron. Y por cierto, tampoco que se sepa si contaba mucho el currículum o el proyecto que les exigieron que presentaran. España era un país donde hace 10 años la sobrina de un ministro de Economía tuvo que dimitir de un puesto al que había accedido por promoción interna, ya que, siendo subdirectora de Industria y Energía, sus jefes le dijeron que por méritos y por experiencia le tocaba ser la directora del área de competencia. Pues tuvo que dimitir porque su apellido era de Guindos, que coincidía con los apellidos del que entonces era ministro de Economía. España era ese país hace 10 años. España hoy es un país donde al marido de la ministra de Economía lo fichan para un cargo nuevo que parece hecho a su medida en Patrimonio Nacional. Y la persona que lo ha fichado, que ha fichado al marido de la ministra, resulta que es la antigua mano derecha de la ministra, compañeras en el ministerio de toda la vida, y que tuvo que dimitir un mes después de haber sido imputada por un caso que está todavía abierto, y por eso hablamos de supuestos presuntos delitos de malversación. El caso está abierto, como les digo, y la imputación se mantiene a día de hoy, aunque hay que adelantar que los esfuerzos de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía porque se dé carpetazo al rescate de Plus Ultra puede que al final terminen ahogando la investigación de los 53 millones de euros que volaron con Plus Ultra. España es ese país en el que cuando sucede lo que sucede
con la actual, no con el ministro de Economía y su sobrina hace 10 años, sino con la actual ministra de Economía, su marido y su ex subordinada, lo único que ha dicho la ministra implicada es que... Creo que Patrimonio Nacional ya ha dado información muy detallada sobre ese proceso y no tengo nada que añadir. ¿Pero qué explicaciones detalladas ha dado Patrimonio Nacional? Se lo voy a repetir. Ni el salario, ni los criterios de evaluación, ni la baremación de cada uno de ellos, ni si el currículum pesaba más que la parte práctica, ni los pormenores del contrato, ni las condiciones laborales, ni la fecha de resolución, ni los nombres de los aspirantes, ni siquiera la puntuación obtenida, ni siquiera se lo dijeron al Consejo de Administración. Lo único que ha dicho Patrimonio Nacional es que el elegido para un nuevo puesto de coordinación de marketing ha sido el marido de Nadia Calviño. Y eso no hacía falta que lo dijera porque lo sabemos todos desde hace un año, que la presidenta que lo ha fichado es la ex número 2 de Nadia Calviño, que dejó su anterior puesto un mes después de ser imputada por lo de Plus Ultra porque estaba fatigada y estresada, y es verdad que tú te tenían en el Ministerio de Economía un montón. Pero es que un mes después de decir que estaba fatigada y estresada, firmó como presidenta de Patrimonio Nacional, que es un balneario ese puesto de tanta responsabilidad. Cuando la prensa publicó que la empresa en la que llevaba años trabajando como comercial el hermano de Isabel Díaz Ayuso había firmado un contrato con la Comunidad de Madrid, el gobierno de España, pese a que nadie había sido nunca investigado, imputado ni acusado por este asunto, ni en la empresa ni en la Comunidad de Madrid, salió en tromba a decir cosas como estas. Después de lo que estamos viendo, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad de Madrid, vinculado con las mascarillas, no me resisto a decir que el impuesto más caro que pagan los ciudadanos es el de la corrupción. Lo único que inquieta al Gobierno desde el punto de vista de la calidad democrática de nuestro país es que el Partido Popular sea incapaz de desprenderse de la corrupción. Que el principal partido de la oposición no haya aprendido nada de todo lo que ha ocurrido anteriormente a la moción de censura, en donde los tribunales han investigado y han puesto de manifiesto la corrupción del Partido Popular, que no haya servido para nada, para regenerarse, para saber que eso son prácticas que no se pueden permitir en el Estado de Derecho. Yo lo que creo que corresponde en este momento es que el Partido Popular dé las explicaciones correspondientes y, sobre todo, si hay alguna sospecha, alguna duda de que se haya podido producir alguna adjudicación irregular que haya beneficiado a alguien de forma indebida, debería de ponerse en conocimiento de la justicia. Más allá de las personas, el Partido Popular tiene un problema con la respuesta a la corrupción, porque en el fondo el señor Casado, con sus errores, lo que parece que ha intentado es justamente separarse de ese pasado de corrupción y, sin embargo, al final es expulsado del sistema, y yo creo que esto es muy importante. Todo esto lo dijeron por un caso en el que ni el de la empresa privada fue imputado, ni investigado, ni la administración tuvo señalamiento con algún tipo de imputación. Y pese a que la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación diciendo vamos a investigar porque hay mucho escándalo, después de esa investigación la Fiscalía Anticorrupción a quienes puso a escurrir fue a los 3 partidos de la izquierda de la Comunidad de Madrid que habían presentado unas denuncias llenas de conjeturas y sin ninguna prueba alguna. Más allá de las personas, el Partido Popular tiene un problema con la respuesta a la corrupción, dijo entonces Nadia Calviño. Pues parece que ahora quien tiene un problema con las respuestas es la señora Calviño. Eso sí, a cambio tiene buena suerte con las preguntas, porque a ella apenas se le ha preguntado una vez por el escándalo que salpica a una persona de su familia y a la administración. ¿Qué había pasado si en la presidencia de un organismo público dependiente de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso le hubiera dado por colocar
a una persona imputada por rescatar con 53 millones de dinero público a una empresa cuyos dueños figuran como directivos de sociedades en paraísos fiscales? ¿Qué habría pasado si esa persona imputada, colocada en un organismo público, hubiera creado un puesto hecho a medida del marido de Isabel Díaz Ayuso y lo hubiera colocado ahí? ¿Qué habría pasado si la Comunidad de Madrid se negara a darle información sobre quién participó en ese concurso, qué currículum tenía, qué sueldo va a tener el marido de Ayuso? ¿Qué habría pasado si la única respuesta de Isabel Díaz Ayuso a un escándalo así hubieran sido 13 segundos diciendo que todo está claro y ella no tiene nada más que añadir? ¿Se imaginan la cantidad de preguntas que el marido